Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Imaginemos esos momentos de máxima tensión, ya sabéis, cuando el margen de error es literalmente cero y una sola decisión, un solo instante, puede cambiar la historia por completo. Hoy vamos a repasar una historia fascinante sobre algo que nos pasa a muchos, las devastadoras consecuencias de simplemente no actuar a tiempo cuando más importa. Como veremos, las grandes victorias y derrotas, ya sea en los libros de historia o en un estadio, casi siempre se reducen a un elemento clave, la velocidad de reacción frente a la adversidad. Pensemos por un segundo en esto. Si dependemos vitalmente de alguien cuando absolutamente todo está en juego, con una presión asfixiante, ¿cuál diríais que es la característica más frustrante que podría mostrar en ese preciso momento? A ver, hay mil fallos graves de liderazgo, por supuesto, pero hay uno en particular que destaca sobre el resto, y que es capaz de arruinarlo absolutamente todo. Y la fuente original que estamos desgranando lo deja clarísimo. Es esa terrible vacilación paralizante. Hablamos de una inacción letal, impulsada por el miedo, la pereza o simplemente por no saber gestionar la situación, que deja equipos enteros completamente inmóviles mientras el tiempo se escapa. Es, para que nos entendamos, como tener un motor increíble de altísimo rendimiento, pero negarse en rotundo a pisar el acelerador. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque nos presenta el general de la Guerra Civil estadounidense, George McClellan. Este hombre es el arquetipo histórico perfecto de este comportamiento tan frustrante. Tenía en sus manos el destino de miles de personas y la victoria de una nación entera, pero, madre mía, se convirtió en el protagonista de una historia llenísima de tensión precisamente por sus constantes e inexplicables demoras. Fijaos en el contraste. Sobre el papel, este hombre poseía un talento militar brillante y recursos de sobra. Lo tenía todo para ganar, pero en la práctica estaba completamente paralizado. Su propia precaución, una especie de paranoia constante y el peso de gestionar tantas provisiones le impedían actuar con urgencia. Usando una analogía sencilla, era como tener el mejor coche de carreras del mundo y estar aterrorizado de sacarlo a la pista por si acaso se manchaba. Y ojo a este dato porque ilustra de maravilla la magnitud del problema. 9. Tardó unos agónicos 9 días enteros solo en cruzar el río Potomac en 1862. 9 días. En medio de una guerra, donde cada hora es de vida o muerte, mover a todo un ejército a paso de tortuga generaba una frustración que debía ser sencillamente insoportable para quienes dependían de él. Claro, esta lentitud sacaba de quicio a cualquiera, incluyendo, como no, al mismísimo Abraham Lincoln. El presidente llegó a bromear con su esposa sobre la inmovilidad de McClellan, diciendo que prácticamente les harían una fotografía si conseguían quedarse quietos el tiempo suficiente. Más adelante, Lincoln añadiría, ya bastante harto, que se necesitaban palos afilados solo para obligar al general a dar un paso hacia adelante. La fricción ahí era máxima. Pero llegamos al punto de mayor tensión de toda esta historia. Justo después de la sangrienta batalla de Antietam, McClellan consigue asestar un golpe durísimo al enemigo, la victoria definitiva está ahí, a la vuelta de la esquina. Y entonces, frente a la decisión más difícil y crítica de su carrera, ¿qué hace? Decide detenerse en seco, se niega a rematar la campaña por puro miedo a perder lo que ya había ganado. Un error de cálculo colosal. Pero bueno, para que veamos que esto no es solo cosa del siglo XIX, vamos a dar un salto a un escenario mucho más moderno. Hablemos de béisbol, concretamente de los playoffs de 2018 y del jugador profesional Manny Machado. Cambiamos las armas por un bate, pero las consecuencias de no actuar a tiempo, sorprendentemente, son casi calcadas. En pleno partido clave, Machado batea y sale prácticamente caminando de paseo hacia la primera base. Obviamente, lo eliminan, algo que dolió en el alma a todo el estadio. Pero lo más fuerte fue cómo lo justificó ante los medios. Dijo, casi con descaro, que él no era ningún cagaprisas, que correr no iba con él, como si su falta de esfuerzo fuera una condición genética que no podía cambiar. Increíble. Esto choca frontalmente, pero de lleno, con la filosofía de verdaderas leyendas de este deporte, como Lou Gehrig. Para Gehrig no había excusa que valiera. Su regla de oro era: corre siempre, hasta el último segundo que estés en el campo. Es la colisión total entre alguien que se reserva para no cansarse y alguien que lo deja absolutamente todo en el terreno de juego. Y ojo, que esta actitud pasota tuvo consecuencias muy reales para Machado a nivel profesional y económico. Pese a tener un talento inmenso, su primera opción, los míticos Yankees, pasaron de él olímpicamente. La directiva lo tuvo claro. Esa falta de determinación, ese no querer correr, simplemente no encaja con un equipo ganador. Le salió carísima la broma. A ver, reconozcámoslo, es muy fácil juzgar a generales y a deportistas de élite desde el sofá de casa, pero el análisis de hoy nos da un baño de realidad tremendo. En el fondo, todos llevamos un pequeño McClellan o un Machado dentro.
Muchas veces nos paralizamos por excusas súper silenciosas. Nos entra el miedo, nos puede el cansancio o incluso el ego nos frena por no querer parecer tontos si nos esforzamos demasiado y fallamos. Son bloqueos mentales muy reales. Entonces, ¿cómo rompemos este bucle? Pues la clave está en interiorizar una directriz brutal de Napoleón que cita el autor. Napoleón decía que perder una batalla entra dentro de los riesgos de la guerra. Es aceptable. Pero perder un solo minuto por pura pereza, eso es un fracaso totalmente imperdonable. Es una regla feroz, sin medias tintas. Al final del día, la acción constante y esa urgencia implacable son cruciales porque nunca, jamás, sabemos qué instante exacto va a marcar la diferencia. Nos damos prisa sencillamente porque nos importa de verdad lo que estamos haciendo. Un simple momento de lentitud puede echar por tierra años de esfuerzo, y eso es algo que no nos podemos permitir. La gran conclusión de todo esto, la lección que nos tenemos que llevar hoy, es una exigencia brutal para nuestra propia vida. Hay que correr hasta el agotamiento absoluto. Punto. Mostrar ese nivel de dedicación, darlo todo sin excusas, es exactamente la actitud que define a cualquiera que realmente busque el éxito en sus objetivos. Y para cerrar este repaso os dejo con una reflexión, una pregunta bastante potente para darle vueltas luego. En nuestro día a día, ¿cuál es nuestra actitud por defecto? ¿Somos de los que actúan con determinación inmediata? ¿O por el contrario, somos de los que obligan a los demás a estar rogándonos y usando palos afilados para que mostremos un mínimo de urgencia? La respuesta a eso, honestamente, lo cambia todo.